David, ¿cómo surgió la idea de la Fundación Hispano-Judía? Bueno, la Fundación Hispano-Judía nace en el 2015, pero surge unos años antes la idea porque en épocas que yo tuve el honor de presidir la Comunidad Judía de Madrid, teníamos siempre el objetivo de crear algo mucho más volcado al mundo, una comunidad más abierta, más respetuosa con la diferencia, pero también más internacional. Y entonces creamos un vehículo que no pertenecía oficialmente a la comunidad, pero donde una serie de personas que creemos en una serie de valores y que tenemos mucha identidad judía, pero creemos también en traer y atraer a gente de otras confesiones y de otras ramas del judaísmo, pues creamos la fundación para ello. Siempre desde el objetivo de educar y de enseñar lo que somos, y con un objetivo también muy potente, que era desempolvar todas esas tradiciones y el pasado judío, no solo en España, pero en todos los países que han tenido una tradición hispano-judía, ¿no? Y la verdad que nos ha ido bien, hemos trabajado mucho estos años, hemos creado delegaciones en Panamá, en Nueva York, en Miami, en México, en Argentina, en Israel. O sea que ha ido creciendo maravillosamente. Y tenemos a 85 miembros del patronato, unos 25 miembros del comité asesor. Y una de las cosas que más me gustan de esta fundación es que tenemos aproximadamente un tercio de los patronos que no son judíos. Eso para mí es muy importante. Señala un poquito nuestras formas, ¿no? Los no judíos en general son católicos, también tenemos algunos protestantes y tenemos musulmanes también. Y bueno, por último también la composición del patronato es muy internacional. Menos de la mitad es de España. Tenemos gente de México, de Estados Unidos, de Marruecos. La verdad que tenemos un patronato muy bonito. Y nos queda claro que lo que quieres es rescatar el patrimonio judío de México y de América Latina. Y de España, y también, más que rescatar, también quiero que se conozca y que se haga verdad hacia ese pasado. Me explico. La gente cree que el judaísmo es algo muy exclusivo y también excluyente. El judaísmo por definición no es excluyente. Hay gente que lo hace excluyente, pero el judaísmo no es excluyente. El judaísmo es un poco un elixir intenso de libertad, de libre albedrío, de una manera de pensar que ha sido siempre muy humanista en cuanto a defender la vida humana por encima de todo, sin pasar por las modas. Es decir, siempre ha sido, como dicen en hebreo, yashar, ¿no? Muy recta hacia esa manera de pensar. Y yo creo que esa es una manera real de vivir el judaísmo. Cuando uno se encierra y no quiere compartir ese judaísmo, la verdad que creamos antisemitismo. Y para mí es muy importante que seamos capaces de enseñar lo que es el verdadero judaísmo, que es un judaísmo respetuoso con la diversidad. Y además, creo que es parte del Tikkun Olam. Uno solo cambia el mundo y repara el mundo con esa actitud entre los seres humanos. Por lo tanto, eso es parte de la misión nuestra. Y una de las maneras que tenemos para que esa misión ocurra es con la construcción de un museo hispano-judío en Madrid, que realmente irradiará esa manera de proceder, ¿no? Una manera desde, como dirían en hebreo también, desde el hadar, desde un espíritu elegante, lo que es el judaísmo, que es una forma de ser, es una gran familia que debe estar abierta al resto, de la manera más abrahámica posible. ¿Y qué has aprendido durante estos años que has sido presidente de la Fundación Hispano-Judía? La verdad que he aprendido muchas cosas. Yo la suerte, la bendición de ser una persona intensamente comprometida con la causa de Israel es que me ha permitido tener muchas experiencias distintas. Desde mis épocas de presidente de la Comunidad Judía de Madrid y desde patronatos en los que he estado, del Centro Pérez a Maccabi World Union o el Genesis Prize. La verdad que gracias a Dios siempre he tenido mucha intensidad hacia la causa y he aprendido muchísimo. Lo primero es que aunque hagas cosas que son relevantes, tienes que bajar al mundo, hay que ser humilde, porque siempre hay gente que hace mucho más que tú, y aunque hagas mucho, el camino queda mucho por recorrer. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que lo más importante es sumar a gente. Un buen proyecto voluntario
no puede ser una labor solitaria. Debes tener a gente contigo. Una cosa es ir rápido y si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres ir lejos, tienes que ir acompañado. Y yo he tenido mucha suerte porque en todos los proyectos en los que me he involucrado en el voluntariado, siempre he tenido suerte que amigos míos han querido colaborar y nos han permitido establecer estructuras en diferentes segmentos en los que trabajo para poder hacer cosas más importantes de lo que yo me imaginaba inicialmente. Hablando de sumar y unir, tu proyecto que tienes, que has producido ahorita en Madrid, La Malinche, no he ido, pero me cuentan que al final salen las dos banderas, la de España y la de México, como con un mensaje de fraternidad. Sí. ¿Así lo concebiste? Bueno, la verdad es que yo no he concebido el proyecto. El que lo ha concebido es mi socio, Nacho Cano, que es una persona extraordinaria, que tuve además la suerte de conocerle hace 7 años en Israel, porque él tuvo la sensibilidad de ir a un curso de Yad Vashem para aprender sobre la música y la Shoah. Es un hombre genial, que desde los 17 años lleva triunfando por su sensibilidad artística, ¿no? Y además es un hombre muy sabio, muy generoso, muy humilde. Y nos volvimos íntimos amigos y yo tuve la suerte de vivir los últimos prácticamente 7 años de este proyecto. Él empezó 5 años antes todavía. Y el proyecto efectivamente, May, es un proyecto construido desde el objetivo de enseñar que el mestizaje es algo positivo, que hay que quedarse además con lo bueno de la vida y no mirar solo los momentos duros que hemos tenido. Y por supuesto que cualquier conquista es dura por definición, pero en el caso de lo que ocurrió aquí, fue muchísimo menos horrible que lo que ocurrió, por ejemplo, en el norte con Estados Unidos, donde los indígenas prácticamente desaparecieron, fueron exterminados y no hubo mestizaje. Aquí hubo mestizaje, aquí hubo hospitales, aquí hubo colegios, aquí hubo universidades y hubo una nueva nación que se forjó, que es México. Lo que hay que hacer es celebrar la diversidad y todo lo que nos une. Y por eso me encanta ese proyecto y está hecho con mucho cariño y respeto hacia lo que es México, ensalzando esa mezcla que es México de muchas cosas, incluyendo también de una identidad judía, que no hay que olvidar que los sefaradim llegaron aquí pues básicamente en épocas de Cortés y luego han tenido los Yehudim, los judíos han tenido diferentes olas de inmigración, trayendo a este país no solo prosperidad como la gente cree, pero también mucha solidaridad, y se convirtieron en grandes patriotas mexicanos y eso yo creo que es muy importante. Y también estás rescatando la raíz judía de la identidad mexicana. De alguna manera, ¿cuál es tu propósito con esta idea? Bueno, yo creo que el único propósito aquí es que se conozcan mejor las cosas, para que tanto nosotros como los que vienen después, todos estos jóvenes que están ávidos de saber, pues sepan que todos somos un poquito más de todo de lo que creemos. Y yo, por ejemplo, cuando se habla del cristianismo en el continente americano, yo creo que eso ha sido muy positivo no solo para Iberoamérica, pero también para el propio mundo judío. Y me explico. El cristianismo es incomprensible si uno no piensa en su raíz judía, ¿no? Y por lo tanto hablamos de judeocristianismo. Y además hablamos de valores compartidos que eran muy importantes también de hacerlos llegar a esta parte del mundo. El judaísmo no es una religión proselita, entonces no se puede pensar en convertir a la gente fácilmente al judaísmo. Y además es una religión complicada porque nuestros rituales son difíciles. Yo lo asemejo a como si fuera un perfume que es muy intenso, ¿no? Y el cristianismo tiene menos dificultades en cuanto a la práctica, ¿no? Es más fácil. No tiene restricciones tan severas en la alimentación, en el comportamiento, en las relaciones matrimoniales. O sea, las cosas son más simples y por lo tanto llega más lejos. Pero sus valores son similares a los del mundo judío. Es un mundo donde se pone en el centro de todo lo que es la protección de la vida humana y de los derechos, ¿no, hermanos? El cristianismo bien entendido. Y por lo tanto, creo mucho en educar, en enseñar esa similitud que tenemos. Está más similitudes que la gente cree. La gente cree que somos muy distintos. Yo siempre les digo a mis amigos que la diferencia entre judíos y cristianos es que nosotros pensamos que el Mesías no ha venido
Y los cristianos, por supuesto, piensan que sí. Entonces, había una broma en Israel hace muchos años que decía, bueno, pues es muy fácil, cuando venga el Mesías, se le tiene que preguntar, ¿es su primera visita o es su segunda visita? Es así de simple. Entonces, si eso es lo único que nos diferencia, que realmente es muy poco, estamos todos esperando a que entremos en una época mesiánica de nuevo, que yo creo que además este mundo moderno de la tecnología, de la información, de las oportunidades, nos puede ayudar a llegar a ese mundo. ¿Por qué es importante México? Bueno, yo creo que es un país importantísimo por muchas cosas. Para la fundación. Para la fundación y para el mundo. Es un país, primero, tiene una dimensión que nadie puede olvidar a México, porque es una referencia en esta parte del mundo. Segundo, porque es un país joven. Una demografía joven te da mucha fuerza, porque hace que cuentes más. No es un país que se está empequeñeciendo en dimensión, ¿no? Al contrario. Y yo creo que es un país que es una enorme oportunidad. Y las oportunidades las puedes desperdiciar o las puedes aprovechar. Yo creo que el hecho que México tenga al norte, evidentemente, a Estados Unidos, no siempre es fácil, pero es una enorme oportunidad para esa economía y para una cultura también que en parte se americaniza, pero también Estados Unidos está cambiando. Y hay elementos dentro de la propia cultura americana que se están hispanizando. ¿Qué es lo que a mí me interesa? A mí me interesa realmente que nuestras sociedades no pierdan sus valores. Creo mucho en la familia, creo mucho en la tolerancia y el respeto, y creo que somos más fuertes con una identidad que conocemos, que respetamos, y que nos permite también apreciar otros que no tienen nuestra propia identidad. Pero no creo en un mundo de relativismo ético donde no se educa a los niños. Hay gente que dice, no, bueno, yo a mis hijos prefiero dejarles que ellos elijan. Y elegir cuando eres un niño es imposible, porque no tienes los elementos. Entonces, está muy bien que los padres te eduquen en una cierta tradición, pero que te den también la libertad de entender que hay otras tradiciones, porque así ese elemento de tolerancia ya está dentro de ti desde pequeñito, ¿no? Ahorita acaban de firmar el acuerdo Don David Serur en Monterrey. ¿En qué consiste y cómo convenciste a alcaldes, gobernadores, etcétera, que se unan a este proyecto? Bueno, la verdad que fue muy fácil el hacerles ver el mérito de hacer algo así. Y yo creo que Monterrey y San Pedro, los sanpetrinos, son muy conocedores de su historia, y es un fenómeno único, porque la verdad hay muy pocos lugares en el mundo donde una serie de familias claramente identificadas como sefaradíes son capaces de construir algo a través del tiempo que se consolida en una de las regiones más prósperas de Iberoamérica, ya no solo de México, que también. Y a mí me ha parecido fascinante toda esta historia. Realmente auguro mucho potencial y muchas buenas noticias que van a venir de esos acuerdos, que van a ser de diferente índole, pero básicamente siempre de acercamiento. Precisamente, ¿cuáles son los proyectos que vienen? Pues hemos estado trabajando y hablando con universidades, por ejemplo, la propia Universidad de Monterrey, sobre una serie de proyectos que tienen que ver con estudiantes judíos para estar ahí. Hemos estado con la comunidad judía también, que es una comunidad que está menguando en dimensión, desafortunadamente, pero que también están en un lugar donde hay un elemento de prosperidad que puede ser aprovechado. Hemos estado hablando también de investigar más ese pasado que ya se ha empezado a investigar gracias a la Ley de Nacionalidades y los estudios genealógicos. Hemos hablado también de la colaboración de nuestro Museo Hispano-Judío de Madrid con diferentes museos que hay en Monterrey, y la verdad que es que el camino que estamos empezando solamente a dibujar tiene mucho potencial. ¿Cómo sueñas el Museo Hispano-Judío? Pues te lo voy a contar un poco en detalle ese sueño. Esquemáticamente tiene dos partes. Tiene una parte que es colecciones permanentes y otra que es temporales. Las temporales son muy fáciles de imaginar. Colección de Chagall durante 6 meses con cuadros que vienen de todo el mundo. Esculturas de cualquier tipo de grande del mundo, que será una oportunidad para que en Madrid se puedan ver cosas de todo el mundo que se reúnen temporalmente. En la parte permanente tendremos, si Dios quiere, 4 galerías. La primera galería cuenta el judaísmo desde Abraham Avinu
hasta la Shoah, es decir, desde nuestro patriarca hasta el fin del mundo, prácticamente, porque con la Shoah se rompe el mundo. La segunda parte la segunda galería la llamamos la galería hispano-judía, y cuenta justamente lo que fue el llegar a Sefarad, que la gente no sabe, por ejemplo, que en épocas de Yoná, la propia parashá de Yoná, que leímos hace poquito, se habla del viaje desde Yafo a Tarshish. Y Yoná hizo ese viaje, y Yafo es en Israel, por supuesto, al lado de Tel Aviv, y Tarshish es Tarteso, en España, en la zona de Cádiz. Entonces ya había una ruta mediterránea, y es por donde, justamente es por ahí que tiraron al pobre Yoná y le engulle la ballena, ¿no? Entonces, ese tipo de historia, 1492, los piratas del Caribe, los primeros navegadores que fueron por el mundo gracias a Abraham Zacuto y su invención del astrolabio, los grandees de Nueva York, que fueron las primeras familias judías que llegaron a Nueva York antes que nadie, y eran todos sefaradim, los Balcanes, hasta los judíos en Shanghái, en la India, en fin, hay mucho que contar en la parte hispano-judía. La tercera es una galería de valores, y vamos a contar justamente por qué los valores judíos iniciales se convirtieron en valores judío-cristianos, luego occidentales y luego universales. Entonces, queremos explicar realmente por qué los valores que hoy creemos que son normales en realidad originan del mundo judío: la protección de la mujer, la santidad de la vida humana, el descanso de la tierra, el Shabbat, que es el descanso para todo el mundo, independientemente de tu religión o de tu condición social. Hasta para los animales. Hasta para los animales. Entonces, ese tipo de cosas son los valores, y lo tendremos en la Galería 3. Y en la Galería 4 explicaremos lo que quiere decir el mundo judío actualmente, donde Israel es una fuente centrifugadora de diversidad, pero de unidad a la vez, y la parte que satelita alrededor de Israel es la diáspora, y contaremos toda esa historia, contando lo que el pueblo judío es, en nuestra opinión, y debe seguir siendo, que es una fuente de reparación para el mundo, tanto moralmente como por la vía tecnológica. ¿Y cómo, si alguien quiere participar a este museo, cómo lo puede hacer? Bueno, la verdad que tenemos un patronato maravilloso que participa y que ayuda económicamente con contactos, con ideas, iniciativas, proyectos. Eso lo estamos haciendo ya desde el patronato. Tenemos una asociación de amigos también, no hay que ser patrono para poder colaborar. No todo es dinero, estamos encantados que la gente aporte dinero, pero esto va de muchas más cosas. Y hemos creado realmente una muy bonita red de amigos en todo el mundo. Entonces, esto ya es una realidad. Creemos que para principios de este año ya tendremos nuestro edificio en Madrid. No puedo contar mucho ahora mismo sobre ello, pero estamos muy ilusionados. Muchas felicidades. Muchas gracias, Meg.